Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales primero de secundaria. La civilización de 1000 a 500 después de Jesucristo. Vamos a comenzar con nuestra devocional, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. La civilización de 1000 a 500 después de Jesucristo. India. La historia de India de 1500 a 500 antes de Jesucristo ha sido llamada eras védicas. ¿A qué se llama védico? El védico es la forma dialectal más antigua del indio antiguo. Su literatura se data entre el 1500 antes de Jesucristo y el 500 antes de Cristo y sirve de modelo a la literatura clásica hindú. Los Vedas siguen siendo hoy los textos más sagrados del hinduismo. Existen dos eras védicas, la era védica temprana y la era védica posterior. En la era védica posterior, mucha gente empezó a establecerse en el área del río Ganges, en el norte de India. El río Ganges llegó a ser el río más importante de la India. La gente se dedicó a la agricultura. Cada aldea tenía un concilio. El concilio decidía por la aldea. También era responsable de recolectar los impuestos y controlar la tierra en el área de la aldea. El líder del concilio era llamado hombre cabeza. En la era védica posterior también se desarrollaron las ciudades-estado. Las ciudades-estado. La ciudades-estado estaba gobernada por un rajá. El rajá vivía en el palacio, en el centro de la ciudad. Un rajá tenía más poder que un hombre cabeza. Los rajás recibían los impuestos y se hacían ricos con el dinero del pueblo. China. Los kamitas edificaron una civilización a lo largo de un río. El río fue conocido como Huang-Ho, que significa río amarillo, porque el río acarrea tierra amarilla, bajando de las montañas. El Huang-Ho se desbordaba todos los años y esparcía tierra amarilla. Esta nueva tierra mantenía el suelo fértil. Alrededor de 2000 antes de Jesucristo, un gobernante fundó la primera dinastía. Una dinastía es un periodo de gobierno por una familia en la historia de una nación. La primera dinastía en la historia de China fue la dinastía Xia. La dinastía Xia duró casi 300 años. El pueblo se rebeló contra la dinastía Xia por sus malos tratos. El pueblo proclamó a otra dinastía, conocida como la dinastía Shang, que empezó a gobernar alrededor de 1700 a.C. Según las leyendas chinas, dicen que el gobernante Shang era sacerdote y rey. El ser sacerdote era el oficio más importante.
La gente estaba cansada de las peleas y guerras. La gente empezó a buscar maneras de cambiar esa forma de vida. Aparecieron hombres llamados filósofos, que empezaron a enseñar a la gente a vivir en paz y a someterse a las autoridades. Los filósofos ejercieron gran influencia sobre los gobernantes y los nobles. Al morir los filósofos, la gente empezó a adorarles como lo hacían con sus antepasados. La Biblia dice que nosotros debemos adorar solamente a Dios. La cultura china se desarrolló grandemente en la época de la dinastía Zhou, que duró hasta 256 antes de Jesucristo. Uno de los logros más importantes de la dinastía Zhou fue la invención del papel y bellísimas piezas de arte y alfarería. Gracias a la invención del papel, la cultura china pudo escribir la historia de su nación. Grecia. Al igual que en la India, en Grecia también existían las ciudades-estado. La más poderosa de estas ciudades-estado era Atenas. Surgieron nuevas ideas de libertad. Se le quitó el poder al rey de Atenas. El pueblo puso un gobierno con un concilio de hombres nobles. Sin embargo, el pueblo rechazó el liderazgo de los hombres nobles, porque ellos eran dueños de la mayor parte de la tierra alrededor de Atenas. Por lo que el gobierno pasó a los líderes militares por muchos años. Finalmente, la ciudad-estado griega de Atenas desarrolló una forma de gobierno que permitía al pueblo tener voz y parte en el gobierno del país. Las ciudades-estado se enfrentaban a otras ciudades-estado. Las ciudades-estado no aprendieron a trabajar juntas hasta que los persas invadieron Grecia. Cayeron bajo el dominio de Ciro. Las ciudades-estado de Ionía se rebelaron contra el imperio persa. Pese a la colaboración de las otras ciudades-estado, el poderoso ejército de Darío los derrotó. Darío I estaba sumamente enojado con los griegos porque habían ayudado a los ioníes, por lo que decidió conquistar Grecia. Sin embargo, pese a que los atenienses eran minoría numérica, atacaron valientemente al ejército de Darío I, obligándolos a retirarse. Jerjes, el hijo de Darío I, decidió terminar la tarea que su padre había empezado, conquistar Grecia. En 480 a.C., Jerjes dirigió su ejército a Grecia, junto a la marina persa, por el mar Mediterráneo. Los persas invadieron Atenas y la quemaron totalmente. Los atenienses hicieron que la marina persa les siguieran a una bahía angosta, en donde les prendieron fuego a los barcos persas. Jerjes, con la marina persa debilitada, decidió regresar a Persia. Los etruscos temían que Roma les quitara el comercio, por lo que decidieron atacar y conquistar Roma.
por lo que establecieron un comercio mayor con otras naciones del mundo. Roma llegó a ser una de las ciudades más ricas de Italia. Los etruscos influyeron en Roma por medio de su arte y su religión. Los etruscos adoraron a dioses falsos, hicieron bellísimas joyerías y las mujeres vestían ropas muy bellas. Debido a que los etruscos se hicieron ricos por medio del comercio marítimo, empezaron a vivir en comodidad y contentamiento. Actividades. Realiza las actividades en el texto Ciencias Sociales de primero, de secundaria, de las páginas 31, 33, 35, 37 y 38. Además, la comprobación que se encuentra en las páginas 40 a la 41 y el autoexamen, las páginas 42 y 43. Gracias.